Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos. Estamos en un capítulo más de Radio COPS. Les recordamos que en la Confederación de Profesionales en materia de comercio exterior, aduanas y logística es un foro permanente donde podrás encontrar temas de tu interés y te invitamos a unirte y participar dentro de nuestras mesas de trabajo, donde se debaten los temas a profundidad y relevantes para aportar soluciones a los problemas de aduanas, logística y comercio exterior. Hoy engalana nuestro programa, el día de hoy, la doctora Victoria, que como primer punto me gustaría cederle la palabra para que se presente de voz propia. Bienvenida, doctora. David, muchas gracias por la invitación. Estoy pues muy emocionada de estar con ustedes en este espacio de COPSE. Y pues bueno, soy Victoria Falcón. ¿Qué te digo? Soy una mujer que me encanta aprender muchas cosas y ser y hacer de diferentes maneras. Y pues bueno, así como la presentación tradicional, yo soy licenciada en Comercio Exterior y Aduanas, después estudié una maestría en Logística Internacional y Cadena de Suministros, después un doctorado en Administración con línea estratégica en Competitividad Internacional y estoy por concluir una maestría en Desarrollo Potencial Humano. Vas a decir, bueno, se nota que es algo como muy diferente, pero no, todo está encajonado y articulado. Actualmente soy profesora en la Universidad Iberoamericana, estoy en la Academia de Administración y Creación de Empresas y también en la Academia de Comercio Exterior y Logística Internacional. Además estoy en la Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales de la misma institución y pues tengo un proyecto llamado Emoticon Gym con mi socia Frida y pues bueno, desde ese espacio trabajamos principalmente dos líneas. La primera es como mucho de gestión de proyectos, la arquitectura de los proyectos, toda la estrategia, cómo llevar los KPIs, los OKRs y que tu proyecto sea una realidad. Y la otra línea va enfocada en el desarrollo potencial humano, ¿no? O sea, cómo desde estas habilidades blandas puedes catalizar y repuntar las organizaciones, ¿no? Entonces, pues las dos se complementan también muy bien. Y pues bueno, tengo también otras aficiones, estoy en la parte de investigación, sobre todo en la línea de liderazgo y en la parte de escritura. Ya saqué mi primer libro que se llama Sacando mi Magis y en este libro pues bueno, también va muy enfocado en el desarrollo de la persona, ¿no? Cómo estar en tu centro, cómo estar conectado y que desde ahí la magia surja. Perfecto, pues bienvenida. Creo que va a ser una charla muy gratificante. Hoy abordaremos esta charla desde el enfoque donde generalmente las organizaciones en ocasiones no lo consideramos. Y digo las organizaciones en términos generales, tanto públicas como privadas, incluso desde la academia, porque en la academia se fomenta el desarrollo de las habilidades o se fomentaba el desarrollo de las habilidades duras, más nunca hablábamos de esas soft skill, de esas habilidades blandas, siempre strong skill y formábamos. Pero yo creo que estas nuevas generaciones han tenido una percepción distinta de la realidad, tratan de coexistir de forma distinta y para mi generación ya un poquito más grande nos cuesta un poquito de trabajo entender las dinámicas y creo que a lo mejor hablando desde la focalización de qué se entiende por habilidades blandas en primer lugar para quienes es la primera vez que lo escuchan, ¿cómo pudiéramos sintetizar qué son esas habilidades blandas, sobre todo tan importantes para el licenciado en comercio exterior, aduanas, logística, negocios internacionales, que piensan que probablemente todo es importación, exportación o ventas, pero que la parte humana sin lugar a dudas es un factor sumamente muy importante? ¿Qué son esas habilidades blandas? Sí, David, mira, sobre todo en comercio, bueno, y obviamente pues todos tienen sus peculiaridades, pero en comercio pues es muchísimo estrés, ¿no? Y como bien dices, o sea, una habilidad dura pues es algo que aprendes, que hasta incluso te certifica, ¿no? Oye, pues sabes de CityPad, sabes todo lo de IMEX, sabes... Y ya te lo dices, lo sabes y te lo puedo certificar que tienes el conocimiento. Y eso es importante, ¿no? Cada quien se va a especializar en lo que pues le guste. Sin embargo, toda la parte de habilidades blandas o estas habilidades, digamos, que no se ven, pero claro que se ven y se ven en toda una relación que tú tengas con la persona. En cada interacción tus habilidades blandas están, ¿no? Y sobre todo cuando son situaciones de muchísimo estrés, o sea, cómo llevas el estrés, cómo llevas el enojo, porque todas esas emociones ahí están. Entonces, estas habilidades blandas te
permiten, primero, conocerte desde todo tu interior. O sea, yo cómo reacciono ante una situación de mucha frustración, ¿no? ¿Qué habilidades, o sea, qué tengo en mi banco, en mi inventario de habilidades para hacer frente a cierta situación? O ante una situación obviamente muy fuerte en la vida, alguna pérdida, o que pierdas tu trabajo soñado, o una crisis muy fuerte, o como ahora fue lo de la pandemia, ¿no? Que a todos nos puso de cabeza. Es qué tengo yo en mi cajita de recursos para hacer frente a eso, ¿no? Desde qué actitudes, desde qué creencias, desde cómo voy manejando todas mis emociones para poder ampliar mis posibilidades de actuar, ¿no? Porque pues obviamente en lo técnico, pues tú dices, ok, me fijo y voy a ver cómo hay en un pedimento, pero pues vas a decir, a ver, ¿cuál es el ABC para cuando me siento muy enojado? Porque en el trabajo estoy sumamente frustrado, o mi jefe, o el cliente, y bla, bla. Entonces, por eso se llaman esas habilidades blandas, ¿no? Porque de todas maneras sobre ellas estamos, y como te digo, pareciera que no se ven, pero las sacamos a brote en cada uno de nuestros retos como persona, en la vida diaria, también en cada interacción humana, con tus compañeros de trabajo, con tu familia. Entonces, las habilidades blandas, todo este conjunto de herramientas con las que podemos hacer frente a los retos de la vida, ¿no? A los retos de la vida y a todas las situaciones de la vida, desde un conocimiento interior profundo que te permita ver que lo tienes y que lo vas trabajando, ¿no? Porque una habilidad blanda, pues bueno, es la escucha empática. Y vas a decir, bueno, pues todos sabemos escuchar, ¿no? Entonces yo te estoy escuchando, pero es aprender a escuchar desde el corazón, ¿no? Entonces desde ahí es otra manera, y como todas las habilidades las tenemos que poner en práctica. Sí, generalmente uno de los grandes errores es que sí te entiendo, pero y ya bloqueamos. Claro, das un consejo o echas no es porras. Para tanto. Sí. O sea, sí, o sea, ya te entiendo, ya te comprendo, pero no es para tanto. Entonces, he ahí la importancia que un ejecutivo de estos campos que a nosotros nos interesan en la COPSE sepa manejar lo que vienen siendo las habilidades blandas. Si fuera un recién egresado o un profesionista que está iniciando en sus primeros años de vida laboral, ¿cómo le recomiendas para que haga su inventario y se dé cuenta de esto que tiene o no tiene? Porque dices lo que tiene, pero ¿qué pasa cuando la persona de repente ni siquiera ha abierto la cajita de emociones para ver cuáles son esas habilidades blandas y no se da cuenta del inventario? ¿Cómo puede iniciar esta persona con el inventario? Bueno, primero, pues que quieras tener tu inventario, ¿no? Okay. Y que quieras echar la mirada para ver qué es lo que hay, porque sin duda, pues todos partimos con un inventario. Claro, o sea, ¿por qué? Porque a lo mejor en el momento en el que te das cuenta es porque ya tuviste una crisis en donde pues te secuestró la amígdala, y entonces desde ese desborde de emociones cortas pensamiento y desde ahí actúas, ¿no? Desde esta manera pues más primitiva, porque pues existe una teoría desde los 50 que sigue vigente para toda la neurociencia, que dice que tenemos 3 cerebros, ¿no? Porque tenemos la parte reptiliana, la parte límbica y la parte neocórtex, que es la parte más racional. Pero la parte reptiliana es la que no ha evolucionado desde los primeros hombres del mundo, hombres y mujeres del mundo, ¿no? Entonces no ha evolucionado y desde ahí nos dejamos dominar, y entonces te dejas llevar por el miedo y eres más impulsivo. Entonces, cuando dejamos que nos desborde la emoción, pues entonces dices, híjole, así como cuando te da ese remordimiento y que estás en la cruda verbal, pues eso pasa. Y entonces hay muchas ocasiones en que las personas dicen, a ver, pues ¿desde dónde estoy partiendo, no? ¿Por qué me enojo tanto por esto? ¿Por qué me desbordé en esto si no era para tanto? ¿O por qué ya mucha gente me está diciendo que tengo comportamiento muy arrogante, muy prepotente? Entonces ahí es donde empiezas a como ya observar, como a despertar. Y pues bueno, afortunadamente hay algunos espacios, hay empresas en las que sí se preocupan por darle estos espacios a su equipo de trabajo. A veces, pues bueno, también afortunadamente hay muchos creadores de contenido de valor, porque pues hay unos que nada más crean contenido sin sumar nada. Pero entonces ya como que empiezas a ver, y sobre todo con la pandemia como que se detonó mucho que estuviera sobre la mesa hablar de ansiedad, de depresión. Entonces sabes que algo está sucediendo y sabes que hay cosas que te molestan, sabes que hay cosas que te duelen, sabes que hay cosas en las que
tu reacción es demasiado exagerada y entonces dices, bueno, ¿por qué me enojé tanto? Si en verdad no era para tanto, pero en el momento obviamente no lo piensas, la emoción te domina y te gana. Entonces, primero es una parte y obviamente pues sí duele, porque a veces para que llegues a eso ya pasaste por muchas situaciones dolorosas, incómodas, de mucho sufrimiento, porque no es lo mismo el sufrimiento y el dolor. Y como que dices, bueno, entonces sí tengo que echar una miradita, ¿no? Empiezas a llegarte de recursos y dices, bueno, como que vamos a ver qué es lo que puedo trabajar. Entonces, una parte es eso. La otra es decir, bueno, para cualquier relación interpersonal, pues necesito comunicarme. Y para esa comunicación, o para que sí sea un verdadero diálogo, necesitamos dos patitas principales. Una de ellas es esta escucha empática. Vas a decir, bueno, es que pues todos, como te decía hace ratito, pues todos sabemos escuchar. Pero es que no es así. ¿Cuántas veces no estás con una amiga, con un amigo, y tú estás como muy inspirado o muy dolido contando algo, y el amigo te dice, no, David, es que sí la regaste, no tuviste que haber dicho eso, o échale ganas, ya no estés triste, o te dice... Estás dramatizando de más. No, o que te diga, no, es que sabes que tú lo que deberías de hacer es que ya deberías de cortar esa persona, ¿no? Y entonces los consejos te llueven, las críticas te llueven, los aplausos te llueven, las palmaditas de échale ganitas también te llueven, cuando tú lo único que querías en ese momento era sentirte escuchado y validado de cómo es tu sentir en ese momento, ¿no? Entonces, obviamente eso es muy importante. Pero también está la otra, eso es hacia afuera, pero también está la parte de hacia adentro, es de cómo estoy ahorita y de qué recursos me puedo llegar. Y en este proceso o camino o itinerario, proceso no, porque proceso es más de máquinas, más bien en este itinerario de vida, que aprendamos a ver con esta compasión y como honrar lo que ya fuimos, ¿no? Porque a lo mejor tú ahorita puedes decir, pues yo ya tengo muchos más recursos de los que tenía el David de hace 10 años. Uh-huh. Y si tú ahorita te pones como a juzgarte o a decir, es que como hace 10 años fui así con esta persona, pues de nada va a servir. Al contrario, te vas a llenar de una culpa que no te soluciona, que no te resuelve. Pero si eres empático y compasivo contigo mismo y dices, pues el David de hace 10 años no tenía estos recursos, no alcanzaba tu mirada hacia todo esto, pues obviamente lo haces desde una manera más amorosa hacia ti, ¿no? Y te permite seguir adelante. Porque la culpa nos sabotea, ¿eh? Entonces, cuando te llenas de culpa, pues tú mismo te pones el pie a cada rato para seguirte tropezando. O sea, la culpa es tan poderosa en nuestro mindset y en nuestro actuar que luego, o sea, como que no lo ves, pero eres una persona que estás actuando siempre con la culpa. Y cuando ya algo te va a salir perfecto y lo que soñabas, algo pasó, ¿no? Porque nos autosaboteamos. Entonces, esta parte de decir, ok, ya viví momentos que no me gustan, eso está muy incómodo, pues es una parte que te dice, a ver, deja ver qué hay en mi cajita de herramientas, pues esa es una. La otra se va dando, ¿no? Se va dando porque ya hay más creadores de contenido en esto, está a lo mejor una charla, un amigo, o tu misma necesidad de tu misma experiencia de dolor, o de desesperación, o de ansiedad, ¿no? Y pues bueno, en eso ya cuando estás, pues es como verlo desde dos grandes maneras. La primera hacia ti, ¿no? Es en esta manera hacia ti es cómo trabajas para ti, cómo te perdonas primero tú, cómo sanas cosas para ti, cómo identificas tus emociones, cómo aprendes a honrar las emociones, porque fíjate que ya hemos escuchado mucho del término inteligencia emocional. Entonces, no sé si te ha pasado, pero cuando alguien ya cursó inteligencia emocional o que ya estudiaste algo de coaching y si te enojas es, ¿y por qué te enojas? No, que ya sabes de inteligencia emocional, pero las emociones siempre van a estar ahí, ¿no? Uh-huh. Hasta el día que ya no estemos aquí en este plano, van a dejar de estar tus emociones. Pero la inteligencia emocional es cómo aprendes a estar contigo y con las otras personas desde tus emociones. Y eso es bien diferente, ¿no? Porque no quiere decir que no te vas a enojar. Entonces me enojo, pero ¿qué hace el David cuando se enoja? Desde una perspectiva, pues ya con inteligencia de sus emociones, o que hace un David desbordado en sus emociones, que se deja secuestrar por la amígdala, que en ese momento está muy enojado y desde el enojo quiere tomar decisiones pues
no. De hecho, una gran herramienta para eso es el discernimiento y es decir, oye, si estás muy enojado, muy feliz, no tomes decisiones importantes. ¿Por qué? Porque va a estar muy sesgado por tus emociones. Entonces, ¿cómo buscar esta neutralidad en ti, estos espacios que te vayan sirviendo para escucharte? Porque a veces escuchamos tanto allá afuera, las redes sociales, los amigos, los papás, la familia, o sea, escuchas tanto que entre tantas voces se pierde la tuya. Y entonces, pues, esto, la verdad, hace que vayamos como muy primitivos o muy mecánicamente, muy en automático en la vida, en cada uno de nuestros días. Y pues luego la verdad no está tan padre, ¿no? Porque no vas honrando lo que tú vas haciendo, ni lo que tú sí quieres, y lo que esa vocecita que ya se apagó con todas las demás, en verdad quería. Entonces, pues es trabajarte desde ti, pero obviamente ya desde este trabajo también va floreciendo ese David o este estar con otras personas, ¿no? Desde esta manera más empática y desde una manera genuina de querer entender el mundo de la otra persona. Y eso se necesita de un diálogo, como te decía, desde esta escucha empática y una expresión asertiva. Y esta asertividad quiere decir que sabemos poner límites con amor, cuidando de ti y de la otra persona con la que vas a hablar. Ok, ahorita hablamos un poco del inventario y probablemente del proceso, pero me voy a la línea totalmente del lado contrario, 180 grados, y yo te escucho y me voy a poner en la posición de muchísimos ejecutivos en el área de negocios, aduanas. O sea, espérame, yo compro dólares, millones, traigo embarques, muevo al mundo, y tú me vienes hablando de psicología y como que para mí es una psicología barata. Porque muchos no lo van a creer y lo van a desestimar. ¿Cómo hacer esa reflexión para que todos aquellos ejecutivos que viven con el día a día, con el estrés, con la presión, con la ansiedad, ni siquiera con hacer su inventario, puedan tomar conciencia de la importancia del desarrollo emocional? Es que fíjate que eso que dices es muy importante. Culturalmente estamos en una filosofía de productividad, de meritocracia, ¿no? Entonces, la persona tiene que producir. No importa cómo estés, cómo te sientas, tú tienes que producir. Para eso te contraté, ¿no? Y entonces, bueno, desde esa postura vas a decir, pues sí, es lógico, porque no vas a llegar al trabajo y decir, me siento súper mal y no vas a hacer nada y te voy a apapachar. Y tristemente, por eso no se despierta tanto la conciencia sobre la importancia. Porque el que tú te enfoques en la persona no quiere decir que pierdas tu productividad. Tampoco te estoy diciendo que te enfoques en la persona para que seas más productivo. No es algo romántico, es algo estratégico. A lo que voy es, trabajamos con personas. Obviamente tenemos procesos ya en las industrias muy automatizados, tenemos robots, pero siguen estando las personas. Y el mismo Foro Económico Mundial ha determinado que una de las, sacó los 20 skills que necesita una persona en el siglo XXI para desempeñar sus funciones en cualquier ámbito laboral. Y ya vienen muchos, ¿no? Te digo, son como 20. Uno de ellos es pensamiento sistémico, que tengas raciocinio crítico, pero viene la inteligencia emocional. Y ese top 20, el Foro Económico Mundial, lo ha sacado por varios años consecutivos. Y la inteligencia emocional sigue permaneciendo ahí. No por nada, también como las instituciones, el gobierno, ha querido a su manera de decirte, ojo, cuida a tu gente, ¿no? Y saca la NOM 035, por ejemplo. Pero es importante que este enfoque a la persona sea desde tu cultura, desde la cultura de cada una de las organizaciones. Si yo como empresaria digo, no me importa cómo venga Juanito Pérez y Jorgito López al trabajo, y yo lo único que voy a tener de contacto con ellos es referente al trabajo, está bien. Está bien para las empresas tradicionales
ya hasta obsoletas, porque así ya se considera incluso en la literatura, en cuestiones de liderazgo y en cuestiones directivas, que si tú tienes estos puestos o vas a emprender un negocio y tu único enfoque es ganar dinero, ya estás mal. Perdón, te voy a interrumpir aquí en este momento. Sí. En tu experiencia profesional, digo, hay tres ejes del que quería abordar. Uno es desde el punto de vista personal, cómo comienzo yo con mi inventario. Otro es yo como ejecutivo ya maduro, pero no quiero reconocer la parte emocional. El tercer pilar lo comienzas a abordar a través del punto de vista organizacional, es decir, la propia organización. Y generalmente las empresas que son multinacionales o transnacionales y algunas de origen oriental o extranjera, no necesariamente orientales, han tomado esta filosofía y la han llevado dentro de su modelo. Uh-huh. Consideran el estímulo, el premio, no tanto la meritocracia. Pero ¿qué pasa con la cultura mexicana, con las micro, pequeñas y medianas empresas que desean en dado momento insertarse en este mundo globalizado? ¿Cómo concientizamos a las empresas? Tú como consultora, ¿cómo me convencerías a mí como empresario que vengo de un modelo familiar, de mi abuelo así hizo las cosas, mi padre así hizo las cosas, y yo como empresario quiero seguir haciendo lo mismo, calzado y con los mismos padrones de conducta? El que quiera trabajar conmigo que trabaje y el que no que se vaya. Trabajadores abundan y no consideran la parte emocional como para sumarla a un elemento estratégico para disminuir la rotación de personal, disminuir el estrés, aumentar la satisfacción. Porque llegará un momento en que a los trabajadores sí les preocupa el dinero, pero cada vez tenemos gente más consciente que le preocupa la estabilidad emocional. Sí. ¿Cómo convencemos a los empresarios? Es que a eso iba, porque los mismos retos de las generaciones van cambiando y las evidencias están, o sea, son hechos, ni siquiera son percepciones de yo percibo que ha habido muchos cambios, no, son hechos y hay estadísticas de todos estos cambios. Entonces, no podemos seguir con los retos de una sociedad 4.0, con las herramientas de una sociedad 2.0, 3.0. Las cosas han ido cambiando y nosotros, para irnos adaptando en estos cambios, tiene que haber una evolución en los liderazgos para que esto suceda. Y no por nada, en la industria del calzado, por ejemplo, que es una industria tradicional que tenemos aquí en la ciudad, han sufrido por eso. ¿Por qué hay tanta rotación? Porque si tú eres la empresa X y la empresa Y y le das lo mismo a los trabajadores, pues ellos al día siguiente no hay ningún arraigo, no surge esta parte como de lealtad hacia la empresa, porque lo único que me estás dando es mi sueldo, ¿no? Y a veces ni siquiera un sueldo digno. Entonces, así lo que tú me estás dando lo puedo encontrar en otro lugar, o me voy a un Oxxo y lo encuentro en un Oxxo. Y no por nada ha sido uno de los temas que han estado trabajando desde el año pasado todos los empresarios en este sector, porque han tenido mucha rotación de personal. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que dijeron, ¿por qué se nos está yendo la gente? ¿No? ¿Qué cambios necesito hacer dentro de la organización para que las personas estén? Afortunadamente tenemos también empresarios muy conscientes y muy humanos que sí le han ido apostando a esto. Entonces, cuando lo apuestas a esto y te sumerges en los temas de cómo es una organización que sí tiene un enfoque en la persona, porque como te decía, tener un enfoque en la persona no quiere decir estás triste, vete a tu casa, descansa. No, es que le des herramientas, porque esto es una de las premisas para los líderes y directivos, es cómo vas creando o cómo vas desarrollando más líderes y que sean mejores personas. Y ese debe de ser como parte de uno de tus legados, si tienes gente a tu cargo, ¿no? Entonces yo tengo 20 personas a mi cargo, tengo 100 personas a mi cargo. ¿Qué puedo hacer yo para que estas personas estén mejor? Y no es que les cambies la vida, ¿no? No es que si la persona tiene esto, vete a tu casa, descansa. Es cómo le doy más herramientas y no tanto técnicas, sino que les sirvan en su día a día, de este inventario que hablamos, de esta cajita de herramientas que te va a servir para desarrollarte como persona en diferentes episodios de tu vida, pero de una manera más integrada, más plena y desde un enfoque mucho más libre, porque como bien dices, a veces nuestras decisiones van siendo resultado de lo que hemos visto en generaciones pasadas. Entonces ni siquiera tienes este enfoque de saber si es hacia donde tú te quieres dirigir.
Y esto, como te decía, no es algo romántico, es algo estratégico, porque vamos a ponerlo si no tenemos como un ejemplo tan palpable de tener una empresa con 20 trabajadores, 50, 100, 2,000 trabajadores, pero ¿cómo aprende un niño matemáticas? Si tú lo estás regañando y le dices al niño que es burro y que no va a ser, pues obviamente está toda la explicación también científica de cómo funciona el cerebro, el niño se va a bloquear. Y va a decir, pues sí, soy muy malo, soy muy burro. Y con miedo las personas no aprenden. Con estrés las personas no aprenden. Y aunque seas un adulto ya insertado en la industria, en todo el movimiento de que tantos contenedores y que tal aduana y que la gente, ¿no? Y todo, aunque estés cómo es tu aprendizaje, tu expansión, tu despliegue de talento desde un entorno más cuidado. Entonces, cuando tú tienes el enfoque a la persona, en realidad estás cuidando el entorno y tu cultura organizacional cambia, ¿no? Porque tu enfoque entonces es cómo crear una cultura que vaya enfocada a la innovación. Por ejemplo, ¿no? Que es uno de los valores a lo mejor más comunes que puedan tener las empresas hoy en día, innovar, ¿no? ¿Cómo es la innovación? Pero si dentro de tu ambiente hay muchísimo castigo si te equivocas, si hay muchísimo estrés, ¿quién va a querer innovar? Ahí no sale la creatividad para poder innovar y hacer algo. No hay un ambiente relajado. No hay ese ambiente que lo detone. Entonces es ver qué es lo que yo quiero lograr como empresa, por eso te digo que es estratégico y entonces ya mejor el empresario o los directivos se pueden sentar y decir, ¿qué queremos lograr? No, pues queremos esto en productividad, queremos este crecimiento en venta, ¿ok? ¿Qué necesitamos? ¿Qué ambiente necesitamos tener para que las personas de este equipo lo logremos? ¿Qué ambiente necesitamos tener? Porque si tenemos estas metas o hemos fallado, algo está fallando en nuestro ambiente. ¿Y el ambiente qué es? Tu cultura, porque es tu valor en acción. Si el valor que se mueve ahí es la competitividad y rivalidad entre los trabajadores, pues ¿qué estás generando desde ese entorno? Si el valor que se mueve ahí es desde cómo le faltó el respeto a las personas y cómo le faltó el respeto pues a través del chisme, de una comunicación violenta, ¿qué es lo que se va a detonar ahí? ¿No? Entonces, ¿qué ambiente? Porque los entornos moldean. Entonces, si el niño no aprende matemáticas porque está bloqueado desde ese miedo, desde ese susto, desde esa parte de pues no sabes, entonces en la empresa, ¿qué ambiente, qué cultura, qué entorno podemos crear? Porque la cultura se construye. Y uno de los factores importantes o como cargos, si lo queremos ver así, de los líderes en las organizaciones es, pues si la cultura se construye, ¿qué cultura quiero construir yo como líder? ¿No? Y entonces si te fijas, ya ahí no es de que, sí, psicología, que si lloras, que si no lloras, es la estrategia de tu organización para que podamos lograr las metas. Si tú planteas esto a un grupo de directivos, va a decir, pues sí, es diferente decir en qué ambiente, en qué entorno sí se cumplen mis objetivos. Este tipo de fenómenos y este tipo de nuevas aportaciones, nuevos enfoques, y me refiero a la parte de fenómenos porque está cambiando la fenomenología en esta parte. ¿Los abordas en tu libro? El libro, fíjate que va más enfocando, es un macromodelo que se llama Apropiar. El primer modelo, le damos doble clic y sale este libro. Pero en esta primera parte está más enfocado en toda la parte del trabajo interior. ¿Cómo te apropias de ti para conectar? Sería regresar a la parte del primer paso. Sí. Y este segundo libro que estoy escribiendo, sí va enfocado hacia afuera. ¿Cómo podemos coapropiar? ¿No? ¿Dónde podemos localizar? Los que ya nos quedamos picados y interesados en esto, ¿dónde podemos localizar tu libro? ¿Cómo podemos...? Sí, pues a través de nuestras redes sociales en Emoticon Gym. Así estamos Emoticon Gym en Facebook, en Instagram y en TikTok. Entonces por ahí pueden mandar un mensajito directo y por ahí nos pueden contactar. Nuestras charlas, como siempre, son un poco breves, pero altamente sustanciosas. El día de hoy, nuestra principal intención fue motivarlos a empezar a explorar sus propias habilidades blandas, que conozcan un poquito. Sin lugar a duda, será muy gratificante volverte a tener aquí en nuestro podcast de Radio COPSE y puedas aportarnos un poquito más
quizás la invitación quede abierta para que nos presentes tu segundo libro. Sí. Llegamos a una pequeña dinámica con el primero. ¿Qué te parece? Muy bien, sí, muchísimas gracias. Estoy pues muy contenta de haber compartido, pues sí se fue breve porque ya uno se pica en la plática. Esperemos que la gente que nos escucha también. Y pues muchísimas gracias y todo el éxito para COPSE. ¿Qué consejo nos darías por último a todos aquellos egresados, profesionistas, quienes estamos en el campo de la logística, del comercio exterior, de la aduana, de negocios internacionales, para poder hacer esta parte de hacer clic con estas emociones? Que, no se salgan de sí, que no se desintegren. Al final somos seres que nos vamos integrando desde todos estos dinamismos que nos conforman como persona. Si nada más te enfocas en lo técnico y en lo profesional, estás dejando de lado otras partes que también te integran y que cuando las integras todo, te despliegas mejor y te expandes mejor en todo lo que está a tu alrededor, ¿no? Desde lo profesional, desde lo familiar, lo amoroso, en tu persona, en lo social. Y esta parte es muy importante porque a veces esta misma adrenalina de seguir, de hacer, no te enfoques tanto en el hacer, porque justo los soft skills van en el ser. Entonces, cuando haces tus objetivos del año es no nada más qué quiero hacer o tener, también es qué quiero ser, si quiero ser una persona más amorosa, más compasiva. 6 uvas a esta parte. Sí, claro. Entonces, acuérdense que también es enfocarnos en el ser. Desde esta integridad del ser podemos hacer, podemos tener y así podemos trascender. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias a ti. Con tu participación. Escucha este podcast en la plataforma de tu preferencia. Estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Amazon Music. Los esperamos en nuestro próximo capítulo de nuestro Radio Podcast y los invitamos a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales y sumarse a la Confederación de Profesionales en materia de Comercio Exterior, Aduanas y Logísticas, COPSE. Hasta luego.